Hola, bienvenidos a Modo Cultura, conociendo datos y lugares desde Ecuador. A principios del 2020, antes del COVID-19, se aprovechó otro día más para seguir disfrutando de la península de Salinas. Esta vez la decisión fue pasar el día en la playa de Chipipe, donde se observa cómo la gente disfruta de un día soleado cerca del mar. Deleitándonos con el panorama que ofrece esta playa, nos percatamos de la presencia de botes de madera sobre la arena. Ofrecen un hermoso contraste cerca de la playa, con un peculiar pescador que teje sus redes y reposa debajo de una sombrilla cerca de su bote. Al acercarnos y preguntarle sobre su oficio, nos comentó con una amabilidad enternecedora que hace parte de la tercera generación de su familia que se dedica a la pesca en la playa de Chipipe. Porque ya le digo, de mis abuelos comenzaron a pescar en este sector. Entonces, más o menos aquí tendremos unos 100 años. Le estoy diciendo con lo que mi familia ha estado pescando aquí. Estas redes son los trasmayos que salimos nosotros en la tarde, a las 5 de la tarde, a dejar las redes. Las vamos a dejar. Demoramos máximo hora y media en dejar las redes. Enrique tiene 65 años y nos explica que desde los 10 años empezó su labor como pescador, haciendo énfasis en el centenario cumplido junto a su familia y detallando el proceso para poder traer la pesca para venderla. Y de ahí regresamos y vamos a casa a dormir. 4 de la mañana tenemos que volver para ir a recoger las redes y sacar la pesca que está, pues, ¿no? Y ya a las 7 de la mañana ya estamos acá con el pescado. Sacar un bote del mar, por más que el oleaje se vea tranquilo, suele ser más difícil de lo que se ve. Por eso otros pescadores y colaboradores se acercan a ayudar. Llevarlo lo más lejos de la orilla es fundamental por si sube la marea. Solo así los botes estarán a salvo. San Enrique, como fue bautizado el bote, ha llegado a tierra firme y se ven rostros de satisfacción por lo que se ha conseguido, ya que muchas veces se encuentran dificultades que impiden una buena pesca. Con la suerte del Señor, que uno se levanta y ya uno reza, qué sé yo, para que no encuentre el lobo marino. El lobo marino viene y se nos come el pescado que está allá engrampado en la red. Todo, y se come el pescado y hace un desastre, rompe las redes. Eso es cuando no encuentra el lobo. Pero cuando no encuentra el lobo, entonces ahí sí hay el pescado en cantidad para traer para acá para vender al pueblo. Se empiezan a ver los primeros pescados frescos como la carita y otros que sacan de las redes. Definitivamente ha sido una pesca bendecida, como asegura Enrique, aunque también aprovecha para explicar cómo el calentamiento global y las basuras que arroja la gente pueden afectar. Muchas veces con lo que se pone caliente el mar, el pescado se va por otro lado. El pescado siempre entra cuando está el agua fría. Ahí viene en cantidad, pero cuando ya el agua se siente caliente, se va el pescado por otro lado, o el pescado que cae temprano, el pescado ya amanece, pero ya no sirve, porque el calentamiento del agua también, porque se calienta el agua, entonces prácticamente el pescado ya sale dañado ya. La verdad que también vienen y toman sus gaseosas, sus colas, qué sé yo, pero ahí las dejan, pues entonces
Yo les recomiendo que, claro, que trajeran una fundita, pues hagan, que tomen las gaseosas y las pongan, pues no, para que no las boten al agua, porque muchas veces eso también se contamina ahí el mar, y entonces perjudica la pesca también a nosotros. Son 50 años pescando en el sector. Aun cuando hayan construido edificios y las playas reciban la visita esporádica de turistas, Enrique no se incomoda por eso. Más bien aprovecha para conversar sobre su fiel compañero oso. Tiene 9 meses. Ahora que se está viniendo, porque yo la dejo amarrado, pero igual con la fuerza que tiene él, entonces y ahí viene a pasar todo el día. Sin interrumpir la llegada de su dueño, Oso mueve la cola dándole la bienvenida a tierra firme y da paso a los demás colaboradores sin estorbar. La conversación ha sido amena, pero sabemos que debemos permitir que Enrique continúe tejiendo sus redes, aunque con orgullo insiste en la tradición generacional de la que hace parte. Bueno, en realidad mi papá, mis abuelos, entonces vamos en esa tradición exactamente. Salinas, un saludo para toda cultura. Gracias. Junto con Enrique nos despedimos de este maravilloso encuentro, donde la sonrisa de un pescador nos contagia e invita a disfrutar de la naturaleza.